Bueno, mi nombre es Brady Sánchez Jiménez, estudiante de primer semestre de Trabajo Social y a continuación le voy a presentar la entrevista semiestructurada a un experto del módulo Cultura, Política y Sociedad. Me enfoqué en uno de los ODS del país, que es la educación superior de calidad. En este caso les voy a hablar sobre la falta de acceso a la educación superior al experto Jorge Elías Rojas Caret. Él es licenciado en matemática y física, especialista en investigación e innovación educativa, magíster en STIT para la educación, docente de matemática por más de 15 años y actualmente es coordinador académico. Bienvenido, señor licenciado. Un placer saludarte, Brady, y qué bueno pues estar contigo en este espacio de entrevista. Mm, Bueno, bueno, señor licenciado, cuéntenos un poco más sobre usted y su experiencia en la educación, en el ámbito de la educación. Bueno, como bien lo dijiste, pues yo soy licenciado en matemática y físicas. Además tengo una especialización en investigación e innovación educativa y también soy magíster en TIC para la educación. Eh, Docente de más de 15 años, docente de aula, laboré como docente de aula por más de 15 años y actualmente soy coordinador de una institución educativa. Digamos que tengo una trayectoria bastante amplia en el campo educativo. Listo, señor licenciado. Bueno, a continuación le voy a hacer una serie de preguntas que están relacionadas con respecto al ámbito de la educación, sobre la falta de acceso a educación en los jóvenes de hoy día, un acceso a educación superior de calidad. Entonces, a continuación le voy a hacer la primera pregunta. Em, ¿Cuáles son las principales barreras económicas que impiden a los jóvenes acceder a la educación superior? Bueno, barreras económicas, pues obviamente existen varias. Entre estas tenemos, digamos que nuestros estudiantes, sobre todo en el contexto rural, son hijos de familias de escasos recursos económicos, que no tienen un empleo formal, que se dedican a la informalidad o al jornal, a trabajar el jornal en el campo o a mototaxismo o a diferentes actividades que de pronto impiden tener un ingreso solvente para poder tener a sus hijos en la educación superior y más que todo en el contexto rural, que es en donde yo me desenvuelvo como me he desenvuelto siempre como docente y actualmente como coordinador. Debe uno de pronto esa gran, digamos, brecha social que existe en el campo. Ok, perfecto. ¿Y cómo influye el nivel socioeconómico de una familia en las oportunidades educativas de sus hijos hoy día? Pues desafortunadamente influye bastante, porque familias con escasos recursos económicos no le brindan la oportunidad, y no porque ellos no lo desean, sino porque, digamos, no tienen digamos, los recursos para poder llevar a sus hijos a la educación superior, ya sea en universidades o en institutos tecnológicos y técnicos que ofrecen también, que también son alternativas buenas para nuestros jóvenes de hoy en día. Entonces, digamos que es algo que se presenta mucho y que desafortunadamente hace que nuestros jóvenes pues no continúen su preparación en el ámbito educativo. Perfecto, así es. Bueno, ¿y qué papel juega la ubicación geográfica en el acceso desigual a universidades y centros educativos? Eso también es otro factor que incide en que nuestros jóvenes no lleguen a una universidad, a un instituto tecnológico, técnico o al SENA, ya que eh, pues a estos jóvenes que viven en zonas dispersas, rurales sobre todo, están lejanas del casco urbano, pues le queda muy complicado trasladarse o cumplir con un horario presencial de clase, ya que, como sabemos, en los contextos rurales, pues no cuentan con vías de acceso, el transporte es poco y si es de manera informal, con el mototaxismo, en fin, muchas
digamos que hay muchos factores que inciden que los jóvenes que se encuentran a gran distancia de los centros universitarios, tecnológicos, técnicos o el SENA puedan acceder a esto. Exactamente, eso le iba a comentar con respecto a la distancia, más que todo, por ejemplo, si hablamos de los jóvenes que están en zona rural, ¿verdad? Así es. Eh, em, ¿Y cómo afecta la falta de vocación vocacional en la secundaria en la continuidad educativa de los jóvenes? Bueno, esto también sería, digamos que un factor para aquellos jóvenes que logran alcanzar, de pronto que logran ingresar a una universidad, a un instituto o al SENA, eh, que no se les brinda una vocación, digamos, donde ellos puedan conocer sus gustos más de manera más acertada, puesto que muchas veces deciden sus carreras es porque, digamos, la ven en televisión, en las redes sociales, o porque el familiar está estudiando eso, porque tiene un conocido que está estudiando eso, y muchas veces digamos que sufren como especie de un un engaño, perdón, entre ellos mismos, ya que al encontrarse en una carrera ven que no era lo que yo esperaba y, y ahí de pronto se presenta la deserción escolar, sobre todo en las universidades más que todo. Entonces es algo que también está correlacionado bastante con que los jóvenes, a pesar de que pronto tengan la oportunidad de estar en ella, algunos logran, perdón, no logran, algunos vienen y hacen, se salen de estas carreras y vienen a ingresar al número de estudiantes que no están estudiando ni están trabajando. Exactamente, o sea, solo toman una carrera solo por tomarla, no porque les gusta, simplemente por hacer algo y terminan desertando, ¿verdad? Así es. Em, ¿Y qué impacto tiene la calidad de la educación básica y media en la posibilidad de ingreso a la universidad? Bueno, sí, es bastante significativo. Si, digamos, si estos estudiantes desean o quieren aspirar a un cupo a una universidad pública, ya sabemos que la mayoría de las universidades públicas toman como referencia el puntaje que obtienen los estudiantes en la prueba de saber de grado 11 para hacer, digamos, los procesos de selección de los estudiantes que van a ingresar. Otras que ya de pronto son otras universidades públicas que utilizan exámenes de admisión y obviamente estas dos cosas están relacionadas con la calidad de la educación que se le brinda a los estudiantes en la educación básica, secundaria y media. Entonces, estudiantes que de pronto no tienen una adecuada o una buena educación, obviamente les va a ir, pues no les va a ir tan bien en estos tipos de procesos de selección. Y bueno, de pronto algunos tienen la oportunidad de estudiar en una universidad privada donde de pronto los criterios de selección son diferentes, pero son escasos los estudiantes que logran de pronto llegar a universidades privadas, sobre todo los estudiantes de escasos recursos, sabemos que por sus condiciones económicas les queda un poco complejo. Así es. ¿Y de qué manera la falta de becas o apoyo financiero limita las aspiraciones de estos jóvenes, las aspiraciones académicas? Pues sí, también digamos que la falta de políticas de acceso a educación mediante uno de estos programas, sea por beca o porque pertenezcan a algún grupo determinado, pues también influye, ya que al no haber una beca, al no estar, digamos, al no haber políticas en donde ellos puedan postularse y aspirar a tener un cupo, lógicamente, pues si no hay esta serie de políticas, no van a tener la posibilidad de ingresar a la educación superior o a la educación técnica o tecnológica. Entonces, digamos que esto también debería replantearse como política de Estado de cualquier gobierno, es que los jóvenes puedan, ya sea mediante beca, mediante convenio, ingresar a la universidad
y pues culminar sus estudios universitarios o técnicos o tecnológicos. Dice, ¿y cómo influyen los factores culturales y familiares de las decisiones de continuar con los estudios superiores en los jóvenes? Bueno, en contextos donde yo he trabajado, como te dije inicialmente, en contextos rurales, influye, digamos que a veces los papás de estos jóvenes ni siquiera han terminado la primaria, entonces ellos no, digamos que no les siembran el camino, no tienen, no dan esa voz de ánimo y motivación a estos estudiantes para que sigan con el proceso de formación. Y entonces esto también, digamos que hace parte de esa serie de cosas que impiden que nuestros jóvenes logren ingresar, porque no hay un apoyo o el contexto en donde ellos se desenvuelven diariamente también se dejan absorber de él. En fin, muchos factores que imposibilitan que nuestros jóvenes sigan en su preparación. Ok. ¿Y cuáles son las principales diferencias en el acceso a educación superior entre zonas urbanas y zonas rurales en estos casos? Bueno, pues las diferencias pues son muy marcadas, puesto que jóvenes de zonas urbanas, pues los centros educativos universitarios o de carreras técnicas y tecnológicas, pues las tienen en cuanto a ubicación y cercanía, pues son más fáciles para ellos y a ellos ven el diario también, que eso también influye en que puedan tener el deseo, ven el vecino que está estudiando en la universidad, ven a los compañeros que lograron terminar con ellos, también seguir con el proceso de formación. Eso también ayuda a que ellos se motiven. Contrario a las zonas rurales donde los estudiantes por sus distancias de estos centros urbanos, pues se les dificulte hacer unas carreras presenciales. Así es. Bueno, ¿y qué rol cumplen las universidades privadas en el contexto de la falta de acceso generalizado, por decirlo de alguna manera? Bueno, digamos que algunas universidades sí tienen sus políticas que contribuyen a que brindarles oportunidades a estos jóvenes y digamos que ellos juegan un papel fundamental. Si todas pensaran, digamos, como de esa manera de que poder facilitarle el acceso a los estudiantes a la educación superior, pues de seguro podríamos hablar de hoy de un país mucho mejor que el que tenemos. Ok. ¿Y de qué forma las tecnologías pueden ayudar de pronto a reducir las barreras de acceso a la educación? Bueno, en este mundo globalizado que, pues, digamos, con el que vivimos ahora, las tecnologías ya se convierten en un canal para llevar la educación a nuestros estudiantes, ya que mediante la educación virtual ellos pueden acceder desde cualquier lugar donde se encuentren, obviamente dependiendo de una conexión de internet. Entonces diría que esa sería la parte más fundamental, es que ellos puedan contar con conexión a internet para poder facilitarle a estos jóvenes este tipo de educación. Así es, licenciado, con el acceso a Internet, pues se nos facilita un poco más el acceso a la educación superior, ¿verdad? Porque podemos, bueno, ya no estudiar una carrera presencial, sino también virtual, que es igual de importante a la presencial, ¿verdad? Así. Bueno, licenciado, para ya ir terminando, le vamos a hacer la última pregunta. Em, ¿Qué medidas concretas podrían implementar los gobiernos para mejorar el acceso de los jóvenes a la universidad? Bueno, yo considero que llevar las universidades o las corporaciones o los centros donde imparten educación técnica y tecnológica o el SENA a los territorios.
que los estudiantes vean más fácil llegar a una universidad porque ven que, que su vereda está cerca de una universidad. De seguro que si ven esto, ellos van a poder tener la voluntad, el entusiasmo de continuar con su proceso de formación académica. Así es, licenciado. Bueno, dándole gracias por este tiempo brindado. em, Bueno, Muchas gracias por todo su aporte, muy buenos sus aportes. bueno, Eh, bueno, gracias a ti y un placer haber estado contigo en esta entrevista. Gracias. Gracias, licenciado.